Buen día, estudiantes. Vamos a hacer un resumen muy breve de lo que estuvimos viendo durante todo el parcial. Claro que este fue un parcial muy corto, pero la propuesta es repasar de manera muy superficial lo que estuvimos platicando durante las sesiones que tuvimos. Este, la idea es que ustedes van a hacer una actividad final ahorita para finalizar el curso y, y vale la pena que repasemos estos temas que estuvimos viendo, porque de esto va a depender que puedan hacer un buen documento. Igual es un repaso muy breve, pero la idea es que esto ayude a despejar y refrescar algunas ideas, ¿no? que tuvimos. Entonces, bueno, en este segundo parcial estuvimos platicando un poquito acerca de lo que es la intervención, pero desde una perspectiva un poquito teórica, ¿no? La intervención en la orientación educativa. ¿Qué es ese asunto de la intervención? Em, para poder hablar de cómo vamos a intervenir, antes de empezar a hablar de eso, lo que traté de hacer idealmente fue que primero pensáramos en un marco teórico, ¿no? En un marco teórico, este, un tanto limitado por la naturaleza del tiempo que tenemos para este segundo parcial, pero que sin embargo permite el entender pues que podemos ver un montón más de perspectivas, ¿no? Entonces, un marco teórico, un modelo de actuación, una perspectiva teórica desde la cual vamos a intervenir, nos permite observar un problema desde una postura muy específica, ¿no? Para eso es un marco teórico. De ahí que decíamos que a veces es una relación, un poco, un poco bidireccional, ¿no? La naturaleza del problema que queramos atender a veces es lo que nos da por sí mismo la perspectiva teórica que nos conviene utilizar. Este, y a veces pues es la naturaleza de nuestro trabajo lo que nos hace tener una perspectiva determinada, ¿no? En específico, qué función la institución espera que desarrollemos. Pero bueno, una primera revisión fueron estas posturas teóricas, ¿no? Posturas teóricas diversas, que si bien revisamos algunas, quiero hacer énfasis en que hay todavía más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer un muy breve repaso acerca de estas posturas que estuvimos revisando durante las sesiones, ¿no? Entonces, tenemos el counseling. El counseling no lo estamos viendo para esta sesión como una postura meramente como una postura teórica, ¿no? Este, el counseling es un primer concepto que usamos para referirnos a lo clínico. Claro que hay diferentes autores, hay otros autores que no se refieren al counseling como un sinónimo del trabajo del orientador desde la perspectiva clínica, ¿no? Hay autores que lo ven como incluso como un modelo teórico como tal. Para efectos operativos de nuestra asignatura, vamos a ver al counseling como el sinónimo de lo clínico, ¿no? Nada más para efectos operativos, pero siempre recordando que otros autores pueden nombrarlo este, como una estrategia o como un método o como algo diferente, ¿no? En términos de cómo utilizan ese concepto. Es un anglicismo que literalmente se traduce como aconsejamiento o acompañamiento. Este, pero que les digo, en nuestro caso y basándonos en los libros que estuvimos revisando para el curso, lo vamos a ver casi como un sinónimo de lo clínico, de tal forma que si hablamos de que el orientador tiene dos formas de llevar a cabo su trabajo, una puede ser la forma del diseño de programas, ¿no? A través del diseño de programas, y otra puede ser a través de una perspectiva clínica, ¿no? Entonces, bueno, los modelos que estuvimos revisando son modelos propios del counseling, ¿no? Eh, no del counseling como tal, pues, sino desde la perspectiva clínica, pero que sin lugar a dudas también nos pudieran ayudar para una perspectiva de diseño de programas, ¿no? Pero bueno, esta diapositiva, lo único que espero aquí es que entendamos que este concepto es un concepto un tanto polisémico, ¿no? O sea, cada autor le da su propio enfoque, pero en términos de nuestra materia lo vamos a ver como un sinónimo de lo clínico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos modelos teóricos que nos sustentan y nos respaldan la forma en la que vamos a actuar cuando vayamos a proceder en nuestra labor como orientadores educativos, ¿no? En el caso de quienes lo vayan a hacer así. Y tenemos un enfoque, ¿no? El enfoque de rasgos y factores, que es uno de los tantos perspectivas teóricas que pudiéramos utilizar.
Este enfoque de rasgos y factores implica asumir que cada individuo es, o sea, es compuesto, pues no se construye por un conjunto de características en específicas, por un conjunto de rasgos, ¿no? Y esos rasgos además se pueden medir. Y el medirnos nos facilita establecer un diagnóstico, este, e incluso nos da pistas para proponer un tratamiento, ¿no? Una de las herramientas más utilizadas cuando utilizamos un enfoque de rasgos y factores es la psicometría, ¿no? La psicometría, esta ciencia, pues, ¿no? Que se encarga de medir algunas cuestiones. Entonces, bueno, en el enfoque de rasgos y factores, lo importante es medir este, estos rasgos, ¿no? Y cuáles son los factores que influyen en una determinada variable que queremos analizar. Bueno, es una forma de proceder, un modelo teórico. Por otro lado está el conductismo que asume que eh, nuestras conductas se deben a diversos refuerzos, ¿no? Tenemos un estímulo que nos hace actuar de tal manera y para seguir manteniendo esa conducta, este, hay diversos reforzadores que hacen que esa conducta se siga reproduciendo. Generalmente un orientador que actúa desde una perspectiva clínica, pero también desde una perspectiva del conductismo, lo que busca es ver la forma de eliminar eh, o trabajar con esos reforzadores de las conductas que pueden ser problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, el conductismo, entendámoslo así, ¿no? Se enfoca en aspectos de la conducta y asume que la conducta se desarrolla debido a ciertos estímulos, pero además a ciertos refuerzos que hacen que tal conducta se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, este es otro enfoque teórico. Otro enfoque teórico es el aprendizaje social, que por un lado implica asumir que el comportamiento del individuo se puede encontrar influenciado por cuestiones externas a él, por cuestiones del entorno y especialmente por cuestiones sociales, ¿no? Pero que también el individuo tiene ese potencial de modificar pues todo lo que pasa en su entorno. Entonces digamos que lo que pasa en el exterior y lo que pasa en nuestro interior es algo que fluye en una dirección, en doble sentido, ¿no? Tanto nosotros influimos en lo exterior, como lo exterior influye en nosotros, ¿no? Ver lo clínico desde esta perspectiva implica tomar algunos elementos, pues, ¿no? Algunos elementos que van más allá de lo que nos puede decir el, el sujeto, pues, ¿no? El usuario. Entonces, bueno, es otra perspectiva. Otra perspectiva es el cognitivismo, que a diferencia de lo conductual, por ejemplo, el cognitivismo no se basa solamente en los refuerzos y en las conductas, sino se basa en el conjunto de pensamientos y creencias que nos hacen comportarnos de la manera en la que nos comportamos. Una forma de proceder desde este enfoque implicaría analizar cómo es que está pensando el cliente, ¿no? Y tratar de reestructurar esas ideas. Es el enfoque cognitivista, este, y alude precisamente a eso, ¿no? Aquí están las diapositivas, no las estoy leyendo con el fin de que usted las repase, ¿no? Todos estos son puntos que tienen que ver con lo que estoy diciendo y bueno, este video es con el fin de que nos sirva para esta actividad que vamos a realizar, ¿no? Y sobre todo como repaso, un repaso breve, pero un repaso al final de cuentas, ¿no? Otra postura es el humanismo, ¿no? El humanismo que habíamos platicado que como tal implica más que nada la empatía. Ese es el eje central del humanismo, perdón. Este, la idea es, antes de establecer ciertos criterios en términos de diagnóstico o tratamiento, la idea es primero ponernos en los zapatos del cliente y desde esa postura empezar a interactuar con él, ¿no? Este, es una postura que a veces para algunos casos puede ser necesario, ¿no? Antes que cualquier otra. La idea es que vayamos reflexionándolo, ¿no? Porque em, cada enfoque, aunque por sí mismo tiene sus propias implicaciones, no todos son excluyentes entre sí. Es decir, podemos tener una postura cognitivo-conductual y que además sea humanista, ¿no? Entonces, vayamos viendo que estos son enfoques teóricos que nos permiten ver algunas cosas y que en algunos casos vale la pena
mezclar algunas posturas, ¿no? Pero no en todo. Sí hay que ser cuidadosos con eso porque a veces mezclar formas de observar ciertas situaciones nos puede generar cierta confusión, ¿no? Entonces, bueno. Otra más y la última que miramos fue el existencialismo, ¿no? Que el existencialismo lo que busca es tratar de cuestionarnos cuál es el sentido de lo que estamos realizando, ¿no? De la existencia de una determinada situación, ¿no? Es otra postura más que pueden adoptar y en conjunto son los modelos teóricos que estuvimos analizando. Por ahí tratamos de hacer algunas reflexiones, no los profundizamos a fondo, hicieron algunas actividades, pero muy brevemente es lo que estuvimos revisando. Así que traten de repasar esto, reflexionen sobre todo sobre estas propuestas y piensen cómo ¿cómo podríamos intervenir? En qué situaciones nos es necesario el existencialismo o en qué situaciones nos es necesario más, por ejemplo, el, el humanismo o en qué situaciones nos sirven las dos cosas juntas? Este, piensen en eso, ¿no? Bueno, terminamos de ver eso y ya nos fuimos sobre aspectos relacionados con lo que comentamos al inicio, ¿no? Dos formas de intervenir. Inicialmente hay en México para el orientador educativo. Ya hablamos de que en México el rol del orientador es diverso, está determinado por cada institución y sus propios objetivos. Entonces, cada escuela define de qué manera va a atender el asunto de la orientación educativa, ¿no? En algunas prepas se habla más de orientación vocacional, ¿no? Pero en algunas otras escuelas la orientación toma un rol clínico, ¿no? Y en otras escuelas la orientación se enfoca en el diseño de programas para prevenir ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, pudiéramos decir que el rol del orientador en México se divide en dos rubros principales. Por un lado está el counseling, que ya dijimos que es lo clínico, y por otro lado está el modelo de programas, ¿no? El diseño de programas. El counseling tiene un carácter, o el modelo clínico generalmente tiene un carácter remedial, busca atender problemáticas que ya han sido detectadas y generalmente en eso se enfoca, ¿no? Aquí estuvimos viendo algunas fases que propone Rogers para el modelo clínico, algunas pautas a seguir. Esto lo pueden revisar ustedes con calma. Lo importante aquí, al menos para mí, para repasar ahorita, ustedes repasen esto, ¿no? Pónganle pausa al video y chequen los puntos que se mencionan. Pero ahorita para mí lo importante es que recordemos que el rol del orientador en México se puede dividir en estos dos grandes rubros. Lo clínico, por un lado, y por otro lado, el modelo de programas, ¿no? Generalmente así es. Este, y bueno, ¿no? El modelo de programas, por otro lado, eh, se enfoca más que nada en atender situaciones preventivas. Generalmente se diseñan programas para dar, por ejemplo, charlas, para hablar con los padres de familia, para hablar con los mismos estudiantes y a veces hasta con los profesores y a veces hasta con los directivos, ¿no? Lo que se dice es que en los programas, al diseñarse estos, todo el centro educativo debe de estar de acuerdo, ¿no? Porque si no, las posibilidades de que fracase el programa y no alcance sus objetivos son mayores, ¿no? Entonces por ahí tenemos que todos los individuos, o sea, los profes, los directivos, incluso los padres, en caso de que vaya dirigido a estudiantes, deben de apoyar este objetivo que tiene el diseño de un programa, ¿no? Los objetivos de los programas pueden ser diversos, ¿no? Generalmente se enfocan en atender cuestiones preventivas pero no exclusivamente, ¿no? Hay situaciones en las que sí un modelo de programas puede atender cuestiones ya remediales, ¿no? Pero lo común es que atienda cuestiones preventivas, ¿no? Prevención que implica una charla, tratar de evitar futuros problemas o tratar de impedir que se vuelvan a repetir problemas pasados, ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son los elementos que estuvimos repasando. Este, espero que se acuerden de ellos realmente y la idea era nada más tratar de hacer así una especie de, de repaso muy breve, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar el video hasta aquí, avísenme si hay alguna duda, les voy a subir la actividad ahorita y traten de relacionar lo que estuve platicando aquí, sobre todo lo que se acuerden con esto que estuve diciendo aquí, ¿no? Definitivamente este es un video corto nada más para refrescar ideas, pero ustedes
Ustedes saben que lo que estuvimos viendo en cada sesión, pues, fue todavía más que solo esto, ¿no? Este, Traten de recordar qué pensaron en el aula cuando estaban viendo estos temas. Traten de hacer ese ejercicio este, de retomar ciertos puntos para empezar a replantear sus propias ideas, ¿no? Esto es lo que voy a querer que me dejen ver con esta actividad que les voy a pedir y les mando ahorita entonces la instrucción. Bueno, entonces cualquier duda avísenme. Saludos, hasta aquí dejo el video.